Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. El Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel les da la bienvenida. En el día de hoy también queremos agradecer a nuestros amigos que a través de la página web nos permiten llegar hasta sus hogares con este mensaje, con la intención de llegar hasta hasta el ser de cada uno. Ante todo, debemos tener claro el propósito con el cual estamos en estos estudios. Si la gente viene por curiosidad, viene por obtener poderes, pero realmente no se interesa en hacer el trabajo a nivel psicológico, en el cual estamos insistiendo siempre, pues es la base para poder lograr ese desarrollo por el cual cada uno de nosotros quiere superar a nivel espiritual todos aquellos defectos, todos aquellos yoes que nos mantienen con la conciencia dormida. Un hombre es lo que es su vida. Al terminar esta encarnación, lo que queda es precisamente esa carga energética, todo aquello que en nuestro interior cargamos. Eso permanece más allá después de la muerte. Entonces, si una persona dice que va a trabajar, sobre sí mismo mañana, eso solamente se convierte en un proyecto, porque siempre habrá un mañana. Nuestra vida, un día en nuestra vida, es una réplica exacta del resto de nuestros días. Si no cambiamos hoy, realmente no tendremos ningún futuro a nivel psicológico para decir que hemos cambiado y que hemos podido avanzar. Aquellos que dicen, primero haré esto, primero haré aquello y después trabajaré sobre sí mismo. Es como ese refrán popular que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. O aquel otro letrero que algunas veces vemos en los negocios. Hoy no fío, mañana sí. Psicológicamente hablando, se le dice la enfermedad del mañana. El amado maestro Samael nos cuenta que conoció un terrateniente que poseía muchísimas tierras y este hombre siempre afirmaba, primero voy a redondearme y luego trabajaré sobre mí mismo. Enfermó gravemente, le fueron a visitar y le preguntaron, ¿todavía quieres redondearte? Entonces en ese momento reconoció su error. Lamento haber perdido el tiempo. Después de reconocer su error, este hombre falleció. Poseía muchísimas tierras, grandes cantidades, y quería adueñarse de las propiedades vecinas, redondearse según él. Vemos entonces que para trabajar existe aquí y ahora, el hoy. Para autoobservarnos y reconocer eso que nos hace abominables, necesitamos primero desarrollar ese sentido, el cual lo tenemos atrofiado, el sentido de la autoobservación. Porque imagínense querer eliminar algo que no se conoce. Es imposible. Primero necesitamos autoobservarnos.
Para muchos aquellos estudiantes que llegan inicialmente a estos estudios, que no tienen ni idea por dónde empezar su trabajo psicológicamente, les queremos decir que para empezar con un defecto, que nos propongamos mirar ese defecto en el transcurrir de un día y vemos si es la ira, si es la lujuria, si es el orgullo, si es el amor propio. Poco a poco, entonces iremos descubriendo todos aquellos yoes que nos hacen despreciables, abominables. Son esas expresiones psicológicas que todos cargamos. Entonces necesita ese estudiante que empieza en estos estudios hacer la autoobservación, y a medida que va progresando en el trabajo, irá desarrollando poco a poco y haciendo acrecentar el sentido de la autoobservación. Vemos que si nosotros antes de acostarnos hacemos un recuento de las actividades en el día, entonces vamos a notar qué defecto se nos manifestó en determinadas circunstancias. Las circunstancias en las cuales cada uno de nosotros nos movemos, entre más difíciles las sintamos, son más favorables para desarrollar este trabajo de la autoobservación y de la eliminación. Estas circunstancias, cuando son más favorables, cuando aparentemente las circunstancias son todas estables, buenas, entonces no nos favorecen para realizar el trabajo del análisis, autoobservación y eliminación. Ante todo, necesitamos recordar que son 3 pasos para la eliminación. Primero, observación. Segundo, juicio. Y tercero, la decapitación o eliminación. Primero observamos, luego enjuiciamos y tercero eliminamos. Así como los espías en la guerra los mandan a vigilar, así a nosotros nos toca desarrollar ese sentido de la autoobservación y estar de instante en instante como esos vigías en la guerra y no permitir que el enemigo nos venza. Si hablamos de enjuiciamiento, sentar en el banquillo de los acusados a esos yoes, pero no es a través de juzgarlo, a través de justificarlo en nuestra mente, sino verlos claramente, sin ningún tipo de condicionamiento. La mente no puede realmente hacer ningún trabajo en la eliminación. Puede pasarlo de un nivel a otro, justificarlo, pero solamente a través del fuego del Kundalini podemos obtener la ayuda necesaria para al fin poder eliminarlo. Se nos dice que mediante el trabajo sexual nosotros podemos llegar a eliminar muchos defectos. Bueno, pero ante todo es recordar que ese impulso a través de nuestra psiquis va a hacer que ese fuego sea empoderado. Es decir, que ese trabajo psicológico que nosotros vamos a hacer va a aumentar con el trabajo sexual.
Es decir, que no va por un lado la autoobservación y el trabajo psicológico y el trabajo sexual. El uno impulsa al otro. ¿Para qué? Para que le demos la fuerza a nuestra Madre Divina a través del trabajo psicológico para eliminarlo. Empezando, no vamos a decir que el estudiante va a eliminar de una todos sus defectos. Primeramente, pues los va a eliminar en un nivel, luego a medida que va avanzando y por último la eliminación total. Cuando el estudiante inicia y cree que va a lograrlo inmediatamente porque se hace falsas expectativas y no entiende lo riguroso del trabajo, no entiende que a través de del avance en el trabajo, entonces es que va a haber los resultados. El sentido de la autoobservación en nosotros, además de permitirnos ver esos defectos que en nuestro interior cargamos, también nos ayuda a evaluar en qué forma es que estamos realizando el trabajo. Entonces, cuando el estudiante se reconoce y siente que está haciendo un trabajo mal hecho, que siente que su trabajo no avanza, que no lo lleva a ninguna parte, sin abandonar la autoobservación, entonces puede encontrar los mecanismos y puede retomar el trabajo. Porque sabemos que no se puede lograr de la noche a la mañana eliminar todo aquello que cargamos de nuestro pasado. Por eso, a nivel de trabajo esotérico, decimos que aún en la santidad se esconde el pecado. Aquellos que nos creemos santos, buenos y perfectos, somos como lobos vestidos de ovejas. Particularmente, a nosotros nos toca hacer un trabajo, por ejemplo, el estar aquí, el dar las conferencias, el ayudar a los hermanos, pero eso no nos hace en ningún momento mejores que cualquiera. Simplemente estamos aquí para hacer lo que nuestro ser nos guíe a hacer. Entonces, no somos mejores por el hecho de estar en este lugar. Simplemente sabemos que nos toca un trabajo y nos toca ir en cada uno de nosotros a través de las experiencias y poner en práctica todos los mecanismos. Entonces, si nos creemos buenos, bellos, santos, perfectos, significa que en nosotros no ha ocurrido ese cambio. Realmente, si miramos hacia atrás, podemos valorar, podemos determinar si la rabia, la ira, en qué momento nosotros podemos decir, ya estoy mejor en este defecto, ya no me pasa lo que me pasaba, que cualquier palabra, cualquier me ofendía, reaccionaba. Por lo menos estamos quitándole fuerza a todos los defectos y permitiendo que nuestro ser nos guíe. Vemos que en la enseñanza, aquellos que ya conocen de tiempo atrás se desilusionan muchas veces
se desencantan del trabajo y se retiran. Y vuelven a su vida anterior, pero llegadas las circunstancias, sienten que la vida les agobia, les pesa, entonces regresan nuevamente y quizás su estado psicológico puede ser un nivel más arraigados los defectos. Entonces va pasando el tiempo y la persona siente que está estancada, que no avanza. No importa en qué circunstancia nos encontremos, no importa el nivel económico, el nivel de salud, los problemas, son las circunstancias adecuadas para ver esos defectos que en ese momento nos toman desapercibidos y entonces identificados con esas circunstancias reaccionamos y cometemos cualquier tontería. Luego, al nosotros volver a retomar un retrospectivo y reconocer qué defecto se nos manifestó, entonces la circunstancia estuvo por encima de nosotros y en ese momento nos tomó por sorpresa ese defecto y pues nos arrastra. Sentimos que en determinado momento nuestros yoes se alimentan tanto de forma positiva como de forma negativa. Es decir, que si actuamos correctamente, pero nos llenamos de orgullo, entonces prevalece ese defecto. Y si en determinado momento cometimos el error de identificarnos con las circunstancias, entonces viene un sentimiento de culpa y hace que incluso nuestro trabajo sea deficiente. Entonces ese sentimiento de culpa nos arrastra. Aquí entonces tratar de buscar psicológicamente ese equilibrio para que el trabajo pueda continuar y entender que debemos hacer esfuerzos conscientes y a través de padecimientos voluntarios para poder sacar adelante este trabajo a nivel psicológico. Se dice que esotéricamente las cosas buenas en cada lugar adecuado pues son buenas. Las cosas malas fuera de su lugar son malas. Entonces, si por ejemplo el agua siempre ha sido agradecida, cuestión de vida, pero en una inundación fuera de lugar ya podemos decir que no es buena. Y lo mismo sucede con el fuego. Se trata entonces de que en nosotros se dé ese equilibrio a través de nuestro ser, a través de la autoobservación para proseguir con el trabajo psicológico. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, el Centro de Enseñanzas Uriel quiere ante todo dar las herramientas, los mecanismos para que el estudiante, aquel que escucha por primera vez estas conferencias y para los que retoman nuevamente los estudios, sientan que el trabajo es iniciar, no importa las circunstancias en las cuales se encuentren. El sentido de la autoobservación debe ir progresivamente aumentando a medida que nosotros vamos avanzando en el trabajo. Si este sentido que está atrofiado en todos los seres humanos no se desarrolla, no se pone en práctica, pues no podemos ver cuáles son aquellos defectos que en determinadas circunstancias siempre nos hacen tropezar. El autoconsiderarnos, el autovalorarnos, el saber que
hay muchos estudiantes que se creen ya autorrealizados. Entonces, muestran realmente ese aspecto del orgullo místico, y el cual es muy peligroso y contra el cual todos tenemos que luchar. Si nosotros nos ponemos a enumerar aquí todos los defectos que nosotros cargamos, realmente no alcanzaríamos a enumerarlos todos. Y a cada uno de nosotros nos compete ir determinando cuál es el defecto que más tenemos marcado, el cual nos identifica y nos hace siempre cometer errores. ¿Alguna pregunta? Beatriz, en todo el tema, o sea, se enfatiza mucho lo que es el trabajo para poder liberar al ser humano, su conciencia. Hay muchos seres humanos que normalmente son buenas personas, pues no dicen, no roban, no le hacen mal a nadie, no ofenden a nadie, son caritativos y muchas otras cualidades tienen, pero realmente si no se hace el trabajo de la autoobservación, que es digamos que la base para uno transformarse o liberar conciencia, o sea que no hay otro camino. Si no se es por ahí, no se hace nada, realmente no alcanzamos nada, o sea, morimos, así seamos buenos y tengamos todas las cualidades del mundo, si no se hace el trabajo, ¿qué pasa? Bueno, ante todo, las buenas intenciones, los buenos deseos, los buenos propósitos no sirven a la hora de hablar psicológicamente de quiénes somos. Todos nos creemos santos, todos nos creemos buenos. Ninguno cree que tiene en su interior cantidades de errores, pero recordemos las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. Bueno solamente hay uno. Bueno solamente es nuestro Padre. ¿Por qué nosotros insistimos aquí en estos estudios gnósticos en hacer conocer esa parte escondida, esa parte psicológica que muchos se empeñan en ocultar? ¿Por qué insistimos en mostrarles que en nuestra psiquis cargamos abominaciones, errores? Veamos el mundo, cuáles son los resultados de las obras que nosotros hacemos como supuestamente nos creemos hijos de Dios. Si fuésemos hijos de Dios, las obras de Dios hiciéramos. Todos tenemos ira, en determinado momento aflora. Todos tenemos celos, envidia. Si una persona cree no poseer estos errores, no poseer ninguno de estos defectos, porque están allí asolapados, porque se encuentran escondidos en lo más recóndito de nuestra conciencia, y no podemos verlos mientras estemos dormidos. Mientras no haya ese despertar de la conciencia, no podemos reconocer qué somos y qué cargamos. Es ese 3% de conciencia que tenemos. Entonces el 97% restante es esos agregados psicológicos. Imposible conocerlos, imposible si no observamos. A través de la autoobservación hay autorrelación. Una cosa es observar y otra muy diferente es observarse.
Es decir, mirar hacia adentro, hacia el mí mismo, porque siempre hacemos es mirar hacia afuera, señalar, no, soy perfecto, no, el otro es el que es el pecador, el otro es el que carga los errores. ¿Alguna otra pregunta? Beatriz, tú dijiste ahora que hay hermanos estudiantes que se creen autorrealizados, ¿no? Pero también hay la otra contraparte, que hay hermanos también estudiantes que creen que no pueden ya seguir el trabajo, que es el derrotismo. También caen en esa fase y se mantienen y dan de insistir en el trabajo interior. ¿Qué él nos dice para ellos, para ayudarlos a ellos? Sí, en este momento tenemos este cuerpo físico, tenemos la oportunidad de hacer algo para cambiar nuestra vida, para que lo que hagamos hoy, aquí y ahora nos cuente para nuestra próxima encarnación. Debemos aprovecharlo, porque nada se pierde, porque todo el esfuerzo que hagamos se nos tiene en cuenta. Lamentablemente muchos se mantienen pues atrapados en las circunstancias. Muchos se quejan de que ya no tienen la salud, de que ya no tienen la edad suficiente, o de que ya no cuentan con las circunstancias para trabajar sobre sí mismo. Pero es una parte del engaño al cual nos tiene sometidos ese aspecto psicológico nuestro. Entonces allí se mantiene la persona siempre en el mismo círculo, no da un paso. Entonces siempre dice, no, después lo haré, mañana lo haré. A estas personas en la Biblia se les menciona como los moradores de la tierra. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero que estas palabras hayan penetrado en sus conciencias. Esperamos que reflexionen, esperamos que los motive realmente a iniciar el trabajo. Realmente queremos decirles que el tiempo es el adecuado, que nosotros tenemos todo lo necesario para hacer el trabajo del cual pues muchas veces le sacamos el cuerpo. Este trabajo no es un trabajo de un día, no es un trabajo fácil, no lo vamos a conseguir de una, vamos a ir eliminando poco a poco. Recordemos aquella parábola en las Sagradas Escrituras de Juan el Bautista, de la decapitación. Si iniciamos este trabajo psicológico, los resultados van a ser palpables. Si hacemos un trabajo en forma continua, en forma sincera, porque ante todo, ser sincero con uno mismo, esforzarnos en el trabajo. Les damos las gracias a nuestros amigos que nos permiten llegar hasta sus hogares. Gracias por su asistencia y para todos, paz inverencial.